Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal de consejos C#. En este video vamos a hablar acerca de las diferencias entre public, static, void y otros modificadores que usamos a diario en nuestros programas de C#. Normalmente cuando iniciamos estas palabras o modificadores nos meten un poco de ruido. En este video vamos a ver cuándo utilizarlos. Recuerdo que cuando hacía mis pininos de programación a todas mis clases les ponía public porque no sabía utilizar muy bien estos modificadores. El objetivo de este video es que quede más claro cuándo y dónde utilizarlos. También te comento que en este video vamos a considerar que estamos familiarizados con el uso de clases y objetos. Bien, como te acabo de mencionar, estas palabras claves son modificadores, es decir, que de alguna manera modifican a nuestros tipos. Cuando digo tipos me refiero, ya sabes, a clases, estructuras, records, etc. Pues muy bien, comencemos. De acuerdo, todos los tipos y miembros de tipo, es decir, todas las clases, estructuras o records y sus elementos tienen un nivel de accesibilidad, es decir, un control de quién puede o no usar este tipo. Es aquí donde entra el modificador public. Vamos a ver este modificador en un ejemplo directamente. Creé dos aplicaciones de consola. La primera se llama C# Modifiers y la segunda Others Assembly. En mi primera aplicación de consola creé dos clases. La primera es fruta o fruit, la cual tiene una propiedad llamada color, la cual inicializamos en su constructor, y un método. Este método se llama whoCalls para ver quién llama a esta clase y a este método en específico. Este recibe un string que llame color y el cual pintamos directamente en consola. Esto es a manera de ejemplo y es para ver cómo funcionan los modificadores. Posteriormente creé una clase que se llama apple, la cual hereda de fruta. Esta clase tiene su propio constructor, el cual igual recibe como parámetro el color y se lo pasa a su clase base. En este constructor llamamos al método whoCalls y le vamos a pasar el nombre de quien llama a este método. En este caso es el constructor de la clase apple. Y por último agregamos un segundo método, el cual lo único que hace es pintar en consola yo soy manzana. A lo mejor les suena un poco absurdo todo esto, pero vaya, es con fines de explicar cómo funcionan los modificadores. Bien, vamos a ver cómo funciona. Desde el programa main de nuestro proyecto de consola vamos a agregar lo siguiente. Vamos a hacer una instancia de nuestra clase apple. Le pasamos que va a ser de color rojo en el constructor. Llamamos al método appleDescribe para que pinte que es una manzana y llamamos al método whoCalls. Esta vez le pasamos como parámetro que lo estamos llamando desde el main del mismo ensamblado. Recordemos que cada uno de estos proyectos genera un ensamblado por aparte o su propio exe en este caso porque estamos hablando de aplicaciones de consola. Muy bien, vamos a ver cómo funciona esto. Le voy a poner un breakpoint y le voy a dar ejecutar. Muy bien, ya estando en modo debug, vamos a ver qué es lo que hace cuando instanciamos nuestra clase Apple. Entramos y vemos que inicializa el constructor base, que vendría siendo fruit, y solo asigna el parámetro a la propiedad color. Pero también nuestro constructor de Apple llama a la clase base whoCalls. Aquí va a pintar que fue llamado desde el constructor Apple, como podemos ver aquí. Posteriormente, llamamos al método appleDescribe, el cual pinta en consola únicamente soy una manzana. Y por último, volvemos a llamar al método whoCalls. Esta vez lo llamamos directamente a través de la clase Apple. Recordemos que whoCalls existe en nuestra clase base fruta, pero aquí lo vamos a llamar desde una instancia de la clase Apple y le paso el parámetro main desde el mismo ensamblado. Y vamos a darle F5 y ahí están los mensajes. Este es el que llama desde el constructor de Apple. Posteriormente llama al método propio de la clase Apple que dice soy una manzana y por último volvemos a llamar a whoCalls, pero esta vez desde el main del mismo ensamblado. Bien, aquí como podemos ver todas nuestras clases y métodos son públicos, como podemos ver aquí. No hay nada con otro modificador de acceso. Es por eso que podemos hacer esto de llamarlo desde el mismo constructor. Ahora vamos a agregar una referencia desde otro ensamblado. Como podemos ver aquí ya lo hice. Tengo la referencia al proyecto C# Modifiers, que sería este. Ya podemos hacer uso de todas las clases que tenemos en este ensamblado siempre y cuando podamos tener acceso. Creé una clase Orange desde otro ensamblado, el cual hereda de fruta y de igual manera pasa los parámetros a los métodos constructores
y también llama a whoCalls, pero esta vez le indicamos que lo estamos llamando desde el constructor orange y de igual manera tenemos nuestro método orangeDescribe para indicar que soy una naranja. Este ensamblado o este proyecto de consola también debe de tener su propio main. Si lo abrimos, yo aquí ya agregué algo de código en el cual vuelvo a llamar a Apple, pero este Apple recordemos que está en el otro ensamblado, por eso hacemos la referencia a C# modifiers. Y de igual manera llamamos a Orange. En este caso le indico que lo estoy llamando desde el main de otro ensamblado, porque Apple recordemos que está en el otro ensamblado. Y a Orange le digo que lo estoy llamando desde el main del mismo ensamblado. Veamos cómo funciona. Tenemos los mismos mensajes que en el caso anterior para el caso de manzana o Apple y tenemos los mensajes similares para Orange, igual llamados desde el constructor Orange y llamados desde el main del mismo ensamblado. Aquí la diferencia es que a Apple lo estamos también llamando desde el main pero de otro ensamblado. Muy bien, vamos a ver para qué nos sirve el modificador public. En sí lo que nos indica es que cualquier otro código del mismo ensamblado o de otro ensamblado puede obtener acceso al tipo o al miembro que estamos declarando como public. Como podemos ver aquí, whoCalls, aunque estemos en otro ensamblado, podemos llamar a este método que está en C# modifiers e incluso está desde la clase base de la cual estamos derivando, y todo esto gracias a que es public. Ahora vamos a ver qué pasa si agregamos otro tipo de modificador. Voy a agregar en mi clase base fruta de este proyecto, le voy a indicar que este método va a ser privado, private, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué pasa. Si lo llamamos desde el método derivado, ya nos marca un error. Nos dice que no es accesible debido a su nivel de protección. Entonces vamos a ver qué es private. Para private, solamente el código de la misma clase, estructura o record puede acceder a este tipo o este miembro. Entonces desde ningún lugar vamos a poder llamar, como ya lo vimos, ni desde una clase derivada, ni desde el mismo ensamblado podemos llamarla, mucho menos y de una clase derivada de otro ensamblado, y pues tampoco desde otro ensamblado directamente, ¿no? Aquí podemos ver cómo nos marca los errores. Entonces, ¿desde dónde podríamos llamarlo? Pues solamente desde aquí mismo, desde la clase, pudiéramos crear otro método y aquí llamarlo. Y listo, no nos manda el error de que este método no pueda ser accedido. Bien, ahora vamos a ver otro modificador de acceso que sería protected. Para este modificador, solamente el código de la misma clase, al igual que el privado, o bien de una clase derivada de esta clase, puede acceder al tipo miembro que estamos declarando con este modificador. Veamos, le voy a poner. Bien, como podemos ver, desde el mismo método en nuestra clase, pues nos deja acceder sin problema. Vamos a ver qué pasa con Apple. Ya también en Apple nos deja acceder a este método sin ningún problema. Como lo mencioné, los métodos protegidos pueden ser accedidos desde la misma clase o desde una clase derivada. Pero vamos a ver qué pasa si lo llamo desde el main de mi mismo ensamblado. Tampoco nos lo permiten porque ya está fuera de la clase y tampoco es una clase derivada. Y ahora vamos a ver qué sucede con Orange. Orange, a pesar de que está en otro ensamblado, como deriva de nuestra clase base fruta, sí nos permite acceder al método whoCalls. Esta es la diferencia entre una clase o método protegido y una clase privada o private, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa si lo queremos llamar directamente desde una clase externa en otro ensamblado? Tampoco nos permite. Bien, ahora vamos a ver qué sucede con el modificador internal. Para internal, cualquier código del mismo ensamblado puede acceder a este miembro, pero no desde un ensamblado distinto, ¿de acuerdo? Vamos a ver, mismo caso, en lugar de protect vamos a ponerle como internal. Muy bien, pues desde la misma clase no hay problema. Desde nuestra clase derivada tampoco tenemos ningún problema, pero a ver qué pasa desde el main de nuestro programa. También no tenemos ningún problema. En este caso podríamos ejecutar todo este ensamblado y funciona correctamente. Pero ¿qué pasa cuando lo llamamos desde otro ensamblado? Pues en ninguna parte nos lo va a dejar utilizar. Como podemos ver, no podemos utilizarlo desde una clase
derivada en otro ensamblado y pues mucho menos desde otra clase de otro ensamblado como es este. Bien, ahora vamos a ver el modificador de acceso llamado Protected Internal. Es una combinación entre protegido e interno. Aquí cualquier código del ensamblado en el que se ha declarado o desde una clase derivada de otro ensamblado puede ser accedido. Vamos a ver cómo funciona. Regresamos a nuestra clase fruit y vamos a agregarle el método protegido. Como podemos ver, podemos llamarlo desde nuestra misma clase, obviamente. Desde nuestra clase derivada también no tenemos ningún problema. Desde el main de nuestro mismo ensamblado también lo podemos llamar. Pero vamos a ver qué pasa cuando lo llamamos desde una clase derivada en otro ensamblado. También nos lo permite, como podemos ver, tal como dice la definición. ¿Y qué pasa con el main de otro ensamblado? En este caso no nos permite llamar al método desde aquí. De acuerdo, por último vamos a ver el modificador de acceso llamado Private Protected. Volvemos a nuestra clase fruta y le quitamos internal y le agregamos private. Para este caso, el código de la misma clase o de un tipo derivado de esta clase puede acceder al tipo o miembro que estamos declarando con este modificador solo dentro de su ensamblado de declaración, es decir, que no lo vamos a poder acceder desde otro ensamblado, como podemos ver aquí, y desde nuestro main del mismo ensamblado no nos permite acceder, ya que la definición dice que solo desde la misma clase o desde una clase derivada, como fue Apple, pero del mismo ensamblado. Entonces vamos a ver qué pasa con Orange. Orange también deriva de fruta, pero como está en otro ensamblado no nos deja acceder al método, y mucho menos desde el main o otra clase en otro ensamblado. Bueno, hasta aquí ya hemos visto que public es un modificador de acceso al igual que otros como private, protected, etc. Bien, ahora vamos a ver lo que es una clase estática. Hey, ¿cómo va todo? Espero que todo bien. Te invito a suscribirte y a darle like si te gusta lo que estás viendo. Una clase estática o static es básicamente lo mismo que una clase no estática, con la diferencia de que no podemos crear instancias de estas clases estáticas. En otras palabras, no podemos usar el operador new para crear una variable de instancia de este tipo de clases. Dado que no utilizamos instancias para tener acceso a los miembros de una clase estática, debemos de usar el nombre de la clase. Vamos a ver esto con un ejemplo. Cabe mencionar que, como acabamos de ver, public es un modificador de acceso. Y static también es un modificador, pero no precisamente de acceso. Vamos a ver cómo funciona. Muy bien, ya regresamos todo a public y nuestra aplicacioncita funciona sin ningún problema, ¿de acuerdo? Ahora vamos a agregar nuestro modificador static a este método. Simplemente colocamos la palabra clave static y vamos a cambiar el nombre de este método a static method. Como podemos ver, no nos permite llamar al método whoCalls. Esto se debe a que un método estático no puede hacer uso de elementos que necesiten ser instanciados. Como whoCalls no es estático, necesitamos hagan una instancia de fruit para poder utilizar este método. Es por eso que no nos lo deja utilizar. Vamos a pintar en consola aquí nada más un mensaje, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver cómo utilizarlo. Vamos a nuestro main de nuestro ensamblado y vamos a tratar de utilizarlo como si fuera parte de nuestra instancia Apple. De hecho, no nos aparece. Si lo queremos utilizar forzándolo, nos dice que no se puede obtener acceso al miembro con una referencia de instancia. ¿De acuerdo? Entonces, es lo que les decía, un método estático no requiere de un new o de ser instanciados. Para utilizarlo, lo único que tenemos que hacer es directamente llamar a nuestra clase y al método, y así ya nos lo permite. Veamos. Aquí está, llamando a un método estático. Bien, ahora vamos a ver qué pasa si declaráramos a toda la clase como static. Pues de primera no podríamos utilizar la propiedad color, no podríamos crear un constructor como tal, porque todo esto va relacionado a una clase no estática que necesita ser instanciada, ni tampoco podemos utilizar whoCalls. Dentro de .NET existen ya clases que son estáticas que podemos utilizar.
Es posible usar una clase estática como un contenedor adecuado para conjuntos de métodos que solo funcionan con parámetros de entrada y que no tienen cómo obtener ni establecer campos de instancia internas. Un ejemplo de esto es la clase system.mat, la cual contiene métodos que realizan operaciones matemáticas sin ningún requisito para almacenar o recuperar datos que sean únicos de una instancia concreta. Aquí vamos a pintar mat.mat y le vamos a pasar un -7, nada, ¿ok? Cuando lo llamemos, nos va a pintar solo el 7 porque es el valor absoluto de -7. Entonces toda la clase mat es estática en este caso. Otro punto interesante es que las clases estáticas están selladas y por lo tanto no pueden heredarse. Bien, por último vamos a ver lo que es el modificador void. Pues bien, se usa void como un tipo de retorno de un método o una función para especificar que el método no devuelve valor. En realidad lo hemos estado usando ya en nuestros métodos, en este y en este otro. En este caso, este modificador lo único que hace es funcionar como un valor de retorno. Es como si declaráramos un int o un string, ¿no? Si queríamos que estos métodos regresaran algún valor. La única diferencia contra otro tipo que podemos utilizar de retorno como este int o un string es que void no lo podemos utilizar para declarar una variable o una propiedad, etcétera. Por ejemplo, aquí no podría hacer esto. Es necesario utilizar un tipo específico. En resumen, public es un modificador de acceso. Static permite modificar un método o una clase para poder ser accedida sin utilizar un new o sin hacer una instancia de ella. Y void es un indicador de que nuestros métodos no van a regresar ningún valor. Muy bien, espero que todo lo visto te sea de utilidad y te invito a ver más videos en mi canal en los que hablo acerca de C# y de .NET. También te invito a suscribirte. Hasta la próxima.